La venganza del charro negro, escrita por Cofradías de Brujas. Ni bien habían sonado las 12 de la noche en ese pequeño pueblo de Morelos, cuando de pronto un sonido infernal se escuchó recorriendo las calles. Mi nombre es Matías. Recuerdo que me asomé por la ventanilla abierta para soportar el calor de esa noche. Morelos es muy cálido, así que era de lo más normal. Fue cuando vi cómo lentamente se fueron apagando una a una todas las luces del pueblo, que de por sí apenas si iluminaban las avejentadas calles en cuestión de un minuto. Poco a poco las luces de cada casa se apagaron con escasos segundos de diferencia, como cuando las luciérnagas se asustan y se van desvaneciendo. Entonces lo vi pasar. Un sudor helado recorrió todo mi cuerpo al momento de ver un enorme bulto negro envuelto en llamas, pasando lentamente entre las calles, como escrutando, como buscando algo o a alguien. El trote fantasmal de un pesado caballo hacía eco en las desiertas calles. Entre tanto, a la lejanía, los perros aullaban como si se estuvieran muriendo, como si presintieran la cercana presencia del mal. Un infernal relincho se dejó escuchar y el gigantesco sujeto, que pareciera hecho de humo y fuego, se detuvo frente a una puerta. Dentro las personas que la habitaban gritaban y un gran estruendo como de una pelea campal se dejaba escuchar. Todo ocurría por el callejón principal, a apenas unos metros de donde yo me encontraba. Escuché ruidos en el techo. Mis abuelitos eran ya muy ancianos, y aunque yo apenas tenía 16 años, me sentía el hombre de la casa. Tomé el revólver de mi papá y salí a revisar. La escalera de madera estaba mal acomodada al lado de la puerta. Aún así subí al techo por ella. Casi me voy de espaldas y una risita familiar me recompuso. Arriba mi abuelo fumaba un cigarrillo, me hizo bajar la pistola y me pidió sentarme a su lado. Hacía rato que él lo observaba todo a lo lejos. Los gritos de aquellas personas casi se convirtieron en aullidos de dolor y súplica que llenaban las calles del pueblo. Sin embargo, nadie salió de sus casas, ni siquiera la policía apareció. «Matías, ven, quiero que observes algo», me dijo mi abuelito sin voltear. Me acerqué a él. A lo lejos, la imponente figura de ese enorme jinete se alejaba, mientras una jauría de perros aullaban recorriendo las calles detrás de él. Era una gran cantidad de perros que recorrían la calle principal, como intentando que el mal se fuera y dejara en paz a la comunidad. Entonces mi abuelo interrumpió mis pensamientos. «Tu padre nunca te contó sobre el charro, ¿verdad? ¿Sigue pensando que son inventos de viejos de pueblo?». Le dije que no, y le pregunté acerca de quién era ese espantoso jinete negro. «Es el diablo, Matías. Se trata ni más ni menos que del charro negro que visita a este maldito pueblo cada 5 años». Y era verdad, mi papá nunca me contó nada acerca del pueblo o sus historias. Pasábamos en el pueblo las vacaciones de verano desde que éramos muy niños, para visitar los abuelitos, papás de mi papá, a veces toda la familia, a veces solos, y siempre era reconfortante visitar a los abuelitos, a los tíos y primos que quedaban regados por los pueblos vecinos. Sin embargo, el hecho espeluznante que ocurrió aquella noche me dejó profundamente marcado, y es que lo que vi no fue ningún sueño, no fue un producto de mi hiperactiva imaginación, fue completamente real. Recuerdo los aterrorizados aullidos de los perros, la mirada de puro terror de mi hermana del otro lado de la ventana, los comentarios de la gente en la calle al día siguiente, o a otros niños platicando en la tienda cuando jugábamos o andábamos en bicicleta con ellos, y algo muy extraño y que se nos hizo sumamente descortés y grosero de su parte, pues mi papá salió a correrlos de frente de la casa, como si le molestara algo de ellos. Algo me estaban ocultando. La reacción de mi papá fue de lo más extraña, pero todo me descompuso cuando vi a mi mamá. Le dio mucho miedo y se puso a rezar en su habitación, temblando y a punto del llanto. Historias acerca del charro negro abundaban y todos contaban cosas distintas acerca de su aparición.
pero lo que me quedaba claro es que todos lo habíamos visto, lo habíamos escuchado. No se trató de una ilusión o histeria colectiva, fue real. Me daba miedo, pero a la vez mucha curiosidad del hecho que ocurriera algo fantasmagórico, que todo el pueblo hablara de eso, pero me frustraba también que nadie comprendía aún la importancia de lo que habíamos presenciado. Hasta varios días después, un atisbo de ilusión me iluminó la cara cuando el abuelo me preguntó si mi papá nos había contado alguna vez esta historia, la leyenda maldita del pueblo y nuestros antepasados. Claro que no, abuelo. Le dije sin reparar en que a veces mi papá parecía preferir olvidarse de ese pueblo y de que siquiera había nacido en él. Mi abuelo pacientemente se acomodó en un sillón y encendió un cigarrillo, comenzando así a narrarnos cómo toda la nefasta historia databa de hacía más de 100 años. Llegaba a su fin el movimiento revolucionario. Como es bien sabido, la supuesta lucha no fue muy justa para algunas personas. En aquel entonces, este pueblo apenas si contaba con si acaso 5 callecitas, con una que otra casita agrupadas en el naciente poblado. La gente comenzó a asentarse en sus nuevos hogares. Sembraban sus pequeñas parcelas en los alrededores de sus propiedades, cuidaban sus animalitos y se dedicaban a rehacer sus vidas, pero era muy común entre los revolucionarios que los desertores o aquellos que se volvieron forajidos vieran como objetivo común el crimen, el robo en los pueblos, especialmente entre gente como esta que apenas se estaba levantando de entre las cenizas del conflicto armado. Esos malditos bastardos se llevaban a las muchachas, mataron a mucha gente inocente. Lo que las batallas no se llevaron, lo hacían estos malditos bandoleros. Sin embargo, había un grupo de soldados tan violentos, tan malignos, que se ganaron la expulsión del movimiento mucho antes que se terminara la revolución, al mando de su capitán Juan Guerrero. Habían dado grandes triunfos a la revolución y fueron quienes cimentaron el control de territorios estratégicos. Ese hecho fue el que les concedió el perdón, la exoneración de la cárcel y evitaron terminar fusilados. Y aunque los soltaron en pueblos distintos, muy lejanos el uno del otro, al final todos terminaron juntándose nuevamente al mando de su aterrador capitán. Un hombre enorme y muy afín a vestirse siempre de charro en color negro impecable. Los infames guerrilleros comenzaron a vagar por los pueblitos de la sierra, haciendo fechorías, asesinando personas de las maneras más inhumanas y crueles que te puedas imaginar. Hay incluso quienes dicen que le arrancaban la piel a los más débiles frente a todos, sin importar si eran niños o jóvenes. Se llevaban todo lo de valor de las casas, su ganado. Luego le hacían las cosas más horrendas e innombrables a las mujeres frente a los hombres de su familia. Secuestraron a varias muchachas, casi unas niñas, de entre 12 y 16 años, se las llevaron a su escondite, terminaron con la familia que vivía ahí, con sus trabajadores. Pero hubo un niño de no más de 5 años al que extrañamente Juan Guerrero le perdonó la vida, lo que hizo enfurecer a sus hombres. Pero donde manda capitán, el niño rápidamente corrió hasta aquí, hasta este pueblo. Bañado en llanto, pidió ayuda por las calles, pero nadie salió, ni un alma. Nadie se animó siquiera a abrirle la puerta para socorrerlo, para darle agua o un pedazo de pan. Entretanto, el infante, llorando desesperadamente, terminó tomando el camino para bajar hacia el pueblo siguiente. Dicen que en su trayecto se lo topó una patrulla de los soldados de Zapata. Lo subieron a un caballo y lo llevaron a su campamento, donde eventualmente la historia que contara el niño habría terminado llegando hasta el mismísimo general Zapata, quien, indignado y furioso, ordenó a un puñado de sus más celosos y mejores soldados perseguir y ejecutar a la banda de Guerrero. La orden era clara: matarlos en donde fueran encontrados, sin piedad ni misericordia, como un puñado de animales salvajes. Entretanto, Juan Guerrero comenzaba a pensar que había ocasiones en las que realmente se excedían en sus matanzas. Con estas ideas en mente, era traicionado y apuñalado por la espalda por sus mismos hombres.
por haber permitido que el chamaco escapara y por querer defender a las escuinclas de la suerte que les esperaba, los calzonudos llegaron al pueblo y preguntaron en todas las casas dónde estaba la finca en la que se escondía la banda, pero la gente por miedo no respondió. Algunos de esos malditos se dio cuenta de que ya los estaban buscando y alertó a los demás, salieron huyendo de la finca hacia la sierra, pero antes de irse asesinaron a las muchachas que se acababan de robar. Dejando los cuerpos junto al cadáver de su capitán, los caballos de los criminales terminaban arrastrando los cadáveres de los desafortunados que se habían topado en su camino por kilómetros, hasta dejar solamente restos rojizos llenos de carne, huesos y sangre a los que ya no se les reconocía que alguna vez pertenecieron a un ser humano. La banda arrasaba con todo, desde los más viejitos hasta los bebés. Ni siquiera los pobres animales que no les sirvieran para comer terminaban ejecutando. Dejaban a su paso un rastro de muerte y desolación por donde quiera que pasaban. La peste de los cuerpos pudriéndose en los poblados que tenían la mala suerte de cruzarse en su camino abarcaba millas enteras a la redonda. Por eso traicionaron a su capitán Juan Guerrero, a pesar que lo respetaban y le temían. Nunca estuvieron conformes con seguir sus órdenes por mucho más tiempo. Los rumores de la banda comenzaron a salir de la región, llegando a oídos de altos mandos revolucionarios, especialmente al general Emiliano Zapata, y a pesar de que se lanzaron varias veces patrullas a buscarlos, pareciera que tuvieran pacto con el diablo, pues nunca daban con ellos. Eventualmente se quedaron unas semanas en una pequeña finca no muy lejos de aquí. Apenas arribaron al pueblo. Lo que los soldados encontraron en la finca fue tan enfermizo, tan aterrador. Esos malditos ya no solo se alimentaban de los animales que robaban, habían comenzado a alimentarse de sus víctimas y haciendo también que las jóvenes secuestradas participaran del macabro banquete. Pero un cuerpo faltaba entre los que habían encontrado. Juan Guerrero no estaba ya entre los vivos, pero tampoco podía ser contado entre los muertos. El estruendoso galope de un gran corcel se escuchó bajando la sierra al anochecer, mientras aterrados, los zapatistas miraban una figura espectral, la de un jinete del infierno envuelto en llamas, descender velozmente hacia el poblado cercano. Hasta nuestro pueblo llegaron los sonidos de una balacera que duró por varias horas. Todos pensaban que eran los soldados de Zapata, pero nadie más bajó de la sierra. Sin embargo, alguien estaba encarando a la banda de criminales cuando los hombres de don Emiliano Zapata arribaron al pueblo. Encontraron un escenario aún peor que el anterior. Los bandoleros estaban hechos pedazos, regados por el piso. Varios de ellos fueron despellejados vivos, mostrando sus pieles colgadas y extendidas como un macabro estandarte. Ni siquiera los caballos se salvaron, y algo más pasó. Al pueblo esa misma noche llegó un pesado trote de caballo, recorriendo las casas una por una, especialmente aquellas que se negaron a ayudar al pequeñito, donde todos los miembros de esa casa padecieron la misma suerte que la pandilla de forajidos. Algunos años después, una desafortunada familia pobre se refugió en una casa vacía, una de las tantas de las que aún quedaban en pie en este pueblo abandonado, hasta que una noche de noviembre, 5 años después de lo acontecido con la pandilla, su bebé no dejaba de llorar, presagiando la presencia del mal. Escucharon como un insistente galope escrutaba palmo a palmo todo el poblado, mientras una jauría de perros corrían por las calles detrás de ese misterioso jinete. Las pocas personas que aún se atrevían a vivir en ese lugar rápidamente cerraron puertas y ventanas con los seguros que tenían y se limitaron a escuchar, a los pocos minutos, de la casa donde se ocultaba la familia. Se empezaron a oír gritos, llantos, alaridos, aunados a los aullidos de los perros. Al día siguiente, una señora afirmaba que su hija había desaparecido, que se la había llevado el charro negro. La aterrorizada familia refugiada aquí en la casa dijo que hacía mucho. Vivió en ella mi abuelo.
Se refugiaron justo aquí donde estamos parados ahora, Matías, y durante muchos años nos ha tocado presenciar la fantasmagórica cabalgata del charro negro que viene a vengarse de los que le negaron ayuda al niño, pues no solamente le negaron el agua, el descanso y el pan, también le negaron la ayuda para detener a esa diabólica banda de maleantes. Desde entonces el charro se aparece en noviembre cada 5 años sin falta para llevarse al infierno a los descendientes de quienes cometieron ese acto de cobardía, de frialdad y falta de humanidad. Los habitantes del pueblo no fueron mejor que los forajidos después de todo. El charro no dejaba de aparecerse ya fuera en los caminos o recorriendo lentamente el pueblo con su paso lento, fantasmal y aterrador. Luego las apariciones se fueron haciendo cada vez más esporádicas, a veces pasando décadas enteras sin que se supiera que el diablo vestido de charro regresara al pueblo. El último sacerdote que se animó a oficiar misa en el poblado antes de que llegara la modernidad nos explicó cuando tu abuela y yo aún éramos novios que la presencia del charro negro es una maldición que tenemos impuesta por el mismo Dios, por no haber ayudado a ese pequeño, por habernos paralizado por el terror a esos monstruos, porque Dios mismo se vio obligado a soltar al diablo para que se hiciera cargo de ellos, usando el cuerpo de su propio capitán traicionado. Es por ello que el charro seguirá bajando, viniendo cada mes de noviembre, cada 5 años sin falta, solamente para atormentarnos, para no dejarnos olvidar nuestro inmenso pecado. Y es que no es para menos, Matías, continuaba mi abuelo, ante las visitas del jinete infernal, siempre significa la desaparición de alguien en el pueblo, pero quién sabe, quizás eran coincidencias. O quizás eran muchachas que aprovechaban el escándalo para huir de los padres y escapar con los novios. Eso casi nunca pasa, pero la gente prefiere pensar en eso, a que algo terrible les haya pasado a sus hijas, y ni pensar hablar sobre el charro negro. Ojalá que no se haya llevado a nadie esta última vez. Cuando la historia terminó, me di cuenta que nunca había escuchado con tanta atención a mi abuelito cuando nos levantamos de la terraza para ir a cenar. No comprendía aún el por qué mi papá jamás me habló sobre esta historia, jamás mencionó nada al respecto, pero una vez sabiendo los pormenores de la historia, me doy cuenta del por qué. Si nosotros que conocíamos perfectamente esa historia, nos aterró el simple hecho de verle pasar, mi padre en su juventud se topó de frente con él. Por alguna razón fue que no se lo llevó, probablemente le recordó al niñito que salvó hace tantos y tantos años. Y finalmente mi padre me lo comentó. Efectivamente, cuando tenía como 8 años, se escapó al arroyo para pescar. Cuando notó que ya la noche estaba muy avanzada, era noviembre, al correr a casa, pudo notar al charro esperando para entrar al poblado. Este solamente se le quedó mirando. Era espantoso, un cadáver ambulante cubierto de fuego, como una alucinación salida del mismo infierno. Por eso nunca hablaba del tema y temía quedarse de noche en este pueblo. Por ello no le gustaba venir. Pero al ir soltando la verdad, comenzó a cerrar más ese recuerdo, ese demoníaco sonido de un enorme caballo espectral recorriendo las calles, la nuestra en particular. Finalmente creo que es por demás que está prohibido en esas fechas asomarse a las ventanas y mucho menos salir a la calle, pues quien fuera Juan Guerrero, conocido ahora como el Charro Negro, merodea en busca de almas para llevárselas al abismo infernal.